su alcalde. No había nada. Sería el primero para la colonia. Invitó a los presentes a proponer nombres para candidatos a fin de proceder a una votación. La respuesta fue unánime. Nuestro candidato es Daniel Ayala. Ese fue sencillamente. El alcalde no tuvo ningún problema para la elección porque el consenso era total. Sin embargo, surgió un inconveniente que no estaba previsto. El candidato propuesto no aceptó ser el subalcalde porque soy muy joven, dijo don Daniel Ayala. A la sazón tan solo contaba con 23 años. La expresión generalizada fue: no aceptamos para nuestra autoridad otro que no sea Daniel. Ante esta inesperada decisión, el señor alcalde, don Chitano Benítez, no tenía más remedio que desistir del intento de nombrar una autoridad para la colonia y tuvo que volver al pueblo sin poder concretar su objetivo. Sin embargo, 4 meses más tarde, nuevamente llegó a esta colonia con el mismo propósito. Todo se repitió de la misma manera como había ocurrido la vez anterior. Y también que el candidato se vuelve a negar por la misma razón que ya sabemos, que era muy joven. Ante esta nueva negativa del señor Daniel Ayala, y por el mismo motivo, el señor alcalde se dirigió al candidatado en estos términos: Ayala, ¿cómo es posible que usted se vuelva a negar? Es la segunda vez que sus vecinos se están pidiendo por usted y usted nuevamente se niega. ¿Qué clase de patriota es usted? Al escuchar estas expresiones del señor alcalde, don Daniel se dirigió a los presentes en estos términos: estoy de acuerdo con ustedes, pero les voy a decir una cosa. Yo tuve que salir de mi casa, vivir unos años en Villapeu y unos años en el pueblo de Borja, a fin de poder terminar mis estudios primarios. Y voy a aceptar ser el subalcalde con una condición. Con la condición de que ustedes me ayuden a formar una escuela que tanta falta hace. La propuesta fue recibida con mucho agrado y aceptada al momento. De hecho, era una sentida necesidad. Y la idea cayó muy bien, solo que para comenzar se necesitaba una persona para la maestra o maestro. Se pensó quién podía ser y se encontró que la única que tenía el perfil necesario era la señora Petrona, María Petrona, Colmán de Ayala. 94 años. La señora de don Daniel era jovencita y yo tenía 6 meses. 6 meses de vida. No, ya estaba. Sí, está de 6 meses en el 49 él. Erika. Yo estoy haciendo la historia, perdón. No, vamos a aclarar eso. Él volvió, el comisario volvió. El siguiente año. Sí. Y en enero del 49 comenzó la clase. Yo nací en junio del 48. Entonces, si la matemática no está tan errada, la historia tampoco está clara. Bueno, ese es un decir no. Entonces, así comenzó todo y doña Petrona comenzó a prepararse para dar las clases y no tenía a dónde. Entonces recurrió a este árbol. Un aplauso. Recurrió a este árbol. Y las primeras clases por un tiempo se dieron acá. ¿Cuántos niños? Papá, ¿Y cómo estamos? El árbol. papá hizo la casa allá donde dijo la doctora Ramona. Y estábamos ya cerca del local escolar. El local escolar se estaba haciendo. Cuando el tiempo estaba lindo, los niños acá.
Cuando estaba llovinando, el tiempo estaba feo, los niños dentro de nuestra pieza. Así contaba mamá que comenzaron los primeros tiempos. Entonces, no había rubro. Papá tuvo que hacer las gestiones. El subalcalde ahí se tuvo que mover. El flamante maestra Mena Priajú también. Y tenía que irse hasta Cazapá porque la supervisión estaba en aquella época en Cazapá. La hermana de don Augusto Ramírez, que a algunos le ha recordado el pueblo de Borja, era nuestra supervisora en aquella época. Bueno, entonces voy a obviar algunas cosas. Solamente quiero mencionar de que comenzaron a acudir niños de las comunidades circunvecinas, Yuprajú, Ñuroquí, Ñuaí, Costeada, Rocajuá, Macarro, incluso de 20 de junio, tenía, y los de acá, ¿verdad? Macarro y Cordillera, más los de acá. Comenzó a haber una actividad fuerte en el ámbito escolar. Podemos caer fácilmente en una actitud injusta por un olvido involuntario, pero es también un acto de justicia recordar en esta bella ocasión a quienes de alguna manera, así como podían, aunque sea con una sonrisa franca, o con una palabra sincera de aliento, o con una adhesión firme e inclaudicable, han brindado su apoyo incondicional frente a algunas circunstancias que siempre se presentan adversas para las gestiones, ¿verdad? Porque donde hay actividad siempre hay dificultades, eso no se puede negar. El orden de los nombres no importa, porque con alguien tenemos que comenzar y con alguien tenemos que seguir y con alguien tenemos que terminar. Pues yo tengo anotado en este orden los que siempre brindaron su apoyo y solidaridad, padres de familia y vecinos en general. Señor Bienvenido Colmán, padre de nuestra mamá. Don Mamerto Alonso era su alcalde. Don Alejandro Vera, Marciano Ursusa, Vicente Holguín, Eustaciano Vázquez, Francisco Martínez, Bonifacio Caballero, José María Caballero, Felinando Caballero, Anastasio Caballero, Pedro Antonio Segovia, José Vega, Pedro Mendoza, era nuestro administrador de colonia en aquella época, Andrés Acosta, don Tito, don Saturnino Acosta, don Fermín Acosta, Juan Pablo Penayo, Rafael Caballero, Francisco Fretes, Brígido Ramírez, Alejandro Ayala, Agustín Galeano, Vicente Galeano, Antonio Galeano, Agripino Villalba, el tío Lipí, Alipio Casco, Francisco Casco, el tío Quinto, Leonardo González, Patronicio González, Bernabé González, abuelo de la señora, Néstor González, Onofre González, Teófilo González, Generoso González, Juan Antonio Vega, Carlos González, Ramón Martínez, Miguel Martínez, Carayincho Martínez, Caraypaito Martínez, don Ángel Silvero, el papá de la señora, era nuestro subalcalde también después, don Ángel Quiñones, Bernardino Orsuza, Carainaíno, Fabián Orsuza, Agustín Cabrera, Julián Benítez, Roberto Sánchez, Luis González,
Emeterio Acosta, Ramón Escobar, Pedro Sostoa, Gabriel Ayala, Eugenio Martínez, Félix Jiménez, Isidoro Rolón, y madres de familia que hacían también de papá, como ña Fermina, viuda de Oviedo, ña Gabriela, viuda de Ibarra, ña Pablita, viuda de Amarilla. Seguramente muchos no he podido nombrar, pero no es nuestra intención omitir a ninguno. Sí, en la persona de los que hemos mencionado, deseamos recordar a todos, rogar al Supremo Hacedor que a todos los que han partido como papá Daniel, y que son la mayoría, a todos el amoroso papá, el que nos bendice en todo cuanto hacemos, les dé lugar en su gloria, y nosotros le damos también las gracias. Es oportuno también recordar en esta ocasión que existe un documento original que obra en poder de la señora María Petrona, redactado de puño y letra de don Emeterio Acosta, que en su cuerpo hace constar que en el año 1969, por intermedio de la señora Petrona Colmán de Ayala, han conseguido abrir en la zona urbana de la escuela Bernardino, la escuela Bernardino Caballero en Macarro, y lo firma en su carácter de presidente de la escuela, presidente de la subseccional Colorada y administrador de la colonia, don Emeterio. De esta manera recordamos brevemente cómo se inició nuestra escuela acá. Tenemos que darle infinitas gracias al Todopoderoso, que todavía nos sigue brindando con una señora de 94 años en plenitud de sus facultades mentales, plenamente lúcida, y que podemos todavía rezar con ella cada martes, jueves y sábado en el grupo familiar del Santo Rosario, por este medio que hay todo ahora. A veces nos faltan motivos para hacer también lunes, miércoles y viernes, y estamos muy contentos que ustedes hoy estén aquí con nosotros. Estamos muy agradecidos al Señor. Solamente para terminar quiero decir algunas cositas más. Al personal directivo, docente, administrativo, padres de familia, amigos en general, adelante. Agradecemos de manera especial también la presencia de Tay Jorge, nuestro amigo que hoy viene a compartir con nosotros, que fue nuestro párroco. Hasta ahora nos seguimos queriendo mucho. No está más en nuestro pueblo, pero él sigue siendo nuestro amigo y le agradecemos su presencia. Al señor supervisor, al señor diácono, representante del párroco, sí, padre Ado le envió. Don Oscar, licenciado, intendente saliente, a quien le queremos muchísimo. Nos enorgullece contar con tu presencia, intendente. Y a todos los que están acá, profesor David, que vino llegando con su esposa desde Asunción, a la señora Sabina, la esposa, la señora esposa, sí. Yo no quiero redundar en esto porque si no, no vamos a terminar. Emilia, contento de verte, prima. A punto yo de pedir que se le salude la mamá Guazú del lugar. Lo que quiero. Juan Antonio, ¿Cuánto le dio vida? Él es concejal y la coordinadora departamental. Qué bueno. Y a la señora directora por la apertura que nos El aplauso para toditos. Yo quiero terminar con esto.
hace recordar cuando me hicieron pronunciar un discurso en una colación cuando yo terminé Derecho y no era el mejor egresado, pero era el más viejo de la promoción. Como abuelo había sido, yo no sabía que era el abuelo de la promoción. 13 carreras, 136 egresados, yo era el abuelito. Entonces en ese concepto, un mensaje para los más jóvenes, dice. Y le dije yo a los compañeros que los límites no existen. Límites no existen. Los límites los fijamos nosotros. Y el que dice ya está, ya es suficiente, usted ya optima, con el perdón de la expresión. Porque va a quedar estancado, va a quedar atrás y con sentimiento de pérdida. Va a comenzar a mirarle a los demás y va a decir todo lo que dice Coco. Él es el que se quedó atrás. Estimados queridos presentes, los límites no existen. Los fijamos nosotros. Y nuestro futuro, más que de nadie, depende de nosotros. Nosotros vamos a tener lo que juntos proyectamos y juntos emprendemos, siempre en nombre de Dios y bajo la protección de María Auxiliadora. Si no, tampoco lograremos nada. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tanto le agradezco y voy a ir agradeciendo siempre por la presencia que hicieron. Venimos acá solamente había esta planta de aquí. Miradla un poco ahora los trabajos de los padres de la comunidad. ¿Cómo están? Estamos viendo linda escuela. Y vamos a agradecerles siempre un aplauso. Antes había cantidad de alumnos y cuando no había todavía el aula, nosotros, los chicos traían su silla de su casa, su silleta para escribir y para aceptar. Así comenzamos, abajo de este camote. Y ahora se ve cómo ha prestado y le agradecemos a la comunidad cómo se presentó ahora la escuela. Y se llama, nosotros le llamamos Colonia Agustín Nolas, le llamamos. Y por eso estamos tan contentas y yo tuve que gestionar mi jubilación. Antes correspondía la escuela en Cazapá, luego pasó a Villarrica con la mano de Montiel y con él se abrió la escuela primaria y Graduada completa. Graduada completa. Sí. Es el recuerdo de don Montiel, la fundación de la escuela. Como supervisor.
El hermano del padre Montiel. Sí. Está bien, mamita. Un aplauso a nuestra directora.